Nunca nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Desde los primeros años de vida pasamos incontables horas al frente de un tablero lleno de información. Leemos, escribimos, memorizamos, repetimos. Y así, sin darnos cuenta, se nos van 25 años de nuestra vida haciendo exactamente lo mismo. ¿Pero por qué? Porque intuitivamente pensamos que eso es lo que sirve. Además de que toda la vida nos dicen que tenemos que escribir para poder entender, que tenemos que repetir y repetir, que tenemos que leer cuantas veces sea necesario para poder llegar a entender alguna cosa. Pues si siempre nos dicen eso y nadie nos dice lo contrario, pero nos vamos a quedar siempre en las mismas. Hola a todos, yo soy Pablo, un estudiante de medicina en Colombia, y hoy vamos a clasificar las técnicas de estudio más usadas por todo el mundo, como tomar notas, leer las notas, preguntas de práctica o el desconocido Active Recall. Y las vamos a clasificar de las mejores a las peores basándome en criterios como la flexibilidad de adaptarse a la situación, la efectividad, la eficiencia y obviamente mi experiencia personal. Entonces sí, acá hay muchas partes que son mi opinión, entonces vamos. Pomodoro. Pomodoro es una técnica en donde nos dividimos el tiempo de estudio en bloques de 25 o 30 minutos seguidos por 5 minutos de descanso. Y acá se supone que en estos 25 o 30 minutos seguidos de estudio no debe haber ni una sola interrupción, debe ser tiempo solamente dedicado a estudiar. Y luego ya ahí sí en los minutos de descanso podemos hacer, digamos, entre comillas, lo que queramos. Obviamente hay variaciones de esto, la gente lo normal es que haga 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso. Pero también hay gente que hace 1 hora de estudio, 10 minutos de descanso. Lo pueden variar como ustedes quieran. Luego de este descanso repetimos esta secuencia hasta haber logrado varias horas de estudio o una sesión de estudio más larga. Para mí Pomodoro es una muy buena técnica cuando tenemos cero ganas de estudiar, cuando tenemos muchísima pereza. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decir tengo que estudiar 20 minutos y luego descanso a decir que tengo que estudiar 4 horas seguidas. O sea, suena mucho menos mierda el tener que estudiar 20 minutos. Entonces, para mí tiene una muy buena flexibilidad y se adapta muy fácil a cualquier persona. En cuanto a la efectividad, ahí ya no sé. La efectividad creo que ya depende mucho del tipo de contenido que estemos estudiando. Si es algo más chilcito, como por ejemplo un taller o que estemos leyendo algún artículo simplemente por expandir nuestros conocimientos y no tanto porque es algo que nos van a preguntar sí o sí en el examen, pues ahí me parece bien. Pero si es un tema que sabemos que sí o sí nos van a preguntar en el examen o que estemos estudiando justo para el examen el otro día o algún tipo de investigación muy importante, siento que ahí no es tan bueno, siento que ahí nos corta mucho el flow. Yo, por ejemplo, cuando uso Pomodoro, casi siempre me pasa que cuando ya estoy metido en el cuento, cuando ya no me estoy dando cuenta del tiempo que está pasando, o sea, cuando ya estoy en este estado de flow, ¡pum!, suena el temporizador y toda esa concentración se va. Y por esto, como es una buena estrategia, digamos, para comenzar, pero no tanto para prolongar el estudio, yo la pongo ahí en buena, ¿cierto? Como que está ahí en la mitad. Algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Bueno, la que sigue es Spaced Repetition. Y todos saben que eso es una chimba, o sea, todos sabemos que esta ya va derechito para arriba. Y acá no voy a ir a tanta profundidad explicando el Spaced Repetition porque ya tengo un video dedicado a esto. Pero si ya se lo vieron, sabrán entonces que todos tenemos una curva del olvido. Que no importa qué hagamos, a nosotros todo el tiempo se nos están olvidando cosas, progresivamente. Pero lo que sí podemos cambiar es esa velocidad con la que se nos olvidan las cosas. Y por eso Spaced Repetition es tan bueno, porque si estudiamos algo hoy, para mañana probablemente ya se nos haya olvidado el 50%, pero ahí es cuando viene. Entonces lo estudiamos hoy, luego mañana lo volvemos a medio repasar y ¡pum!, de una, volvemos a subir esa curva al 100%. Y así prolongado a lo largo del tiempo. Entonces por esas razones estaba en lo más alto. Ahora vamos con Anki. Yo creo que aquí ya la mayoría sabe qué es Anki, ¿cierto? Una aplicación para hacer flashcards o tarjeticas en línea. Es mi principal método de estudio desde hace un año y claramente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es que con Anki naturalmente, o sea, sí o sí, vamos a aplicar el Spaced Repetition, porque el propio algoritmo de Anki, o sea, la propia base de la aplicación se trata de que las cosas más difíciles no las muestre más seguido que las tarjetas más fáciles. Entonces así periódicamente vamos a estar aplicando el Spaced Repetition sin siquiera darnos cuenta. En Anki también se puede aplicar el Active Recall, pero pues esto lo vamos a ver más tarde. Ahí la cosita está en que hay que saber hacer las flashcards para poder aplicar bien el Active Recall. Y para esto les dejo aquí este video. Y acá es donde veo las cosas negativas de Anki, que hay que saber cómo usarlo muy bien para no estar perdiendo el tiempo haciendo miles de flashcards pensando que estamos siendo muy productivos, pero que al final lo estamos aplicando de una mala forma donde no nos va a servir tanto. O sea, sí hay que saber cómo realmente hacer una flashcard, porque muy fácilmente podemos estar simplemente transcribiendo ese texto en formas de pregunta. Y pues eso es definitivamente algo que no queremos. O sea, es una muy buena forma de aplicar tanto el Spaced Repetition como el Active Recall, pero digamos que por su complejidad, entre comillas, porque hay que saber cómo realmente hacernos estas preguntas, pues la voy a poner en muy buena. Ahora viene mi favorita, aprender de memoria. Mentira. Si con solo que se hayan visto un solo video más de este canal sabrán que odio, que no me gusta ni 5 aprender de memoria. Aprender de memoria sí tiene sus funciones y digamos que a veces es la única forma de poder llegar a entender algo, de poder llegar a responder un examen, pero hoy en día no es suficiente solamente aprender de memoria. Nos quedamos muy cortos. Sí, a veces es la única forma de llegar a entender las cosas. Por ejemplo, anatomía.
que le ponen nombre hasta el huequito más extraño del cuerpo y que ni siquiera le ponen un nombre para llegar a integrar la función que tiene, sino que le ponen el nombre del que descubrió ese huequito. O sea, que coman mierda. ¿Quién se acuerda de eso? O sea, listo, eso toca memorizarlo. Pero si queremos ir más allá, si queremos llegar a entender realmente un tema, si queremos ir a profundidad y poder aplicar esto en la vida real, no podemos simplemente quedarnos en memorizar. Y pues como yo estudio medicina, solamente puedo hablar como bien de eso, pues estoy 100% seguro de que memorizar no nos va a llevar a ningún lado y que no nos sirve para nada si no somos capaces de llegar a aprender y relacionar todo, porque todos los sistemas en el cuerpo están relacionados, están conectados de alguna forma. Pero también hay unos comentarios en otros videos donde me apoyan en que hay que también aplicar este mismo razonamiento en matemáticas y en física, por ejemplo. Entonces, indiscutiblemente, aprender de memoria va en meh. Ahora viene leer las notas. A ver, puede que funcione, ese es el primer paso que vamos a hacer para empezar a estudiar, como para que nos dé algo de contexto. Pero aún así, siento que hay mejores formas de dar ese primer paso, porque esa es una forma muy pasiva de hacerlo. Y por pasiva me refiero a que es una tarea muy fácil para el cerebro simplemente ir leyendo. O sea, no le va a costar nada. Y si no le va a costar nada al cerebro, si no va a ser un reto, se nos va a olvidar muy rápidamente. Entonces no es muy efectivo porque se nos olvida. Pero en términos de eficiencia, tampoco es eficiente. Toma muchísimo tiempo. Toma mucho tiempo volver a leer esas notas que ya hicimos y por experiencia en el pasado también tenemos la tendencia a la distracción. Esto porque nos aburrimos muy fácilmente, precisamente porque es una actividad pasiva, porque es digamos tan sencilla o como tan aburrida que no requiere tanto trabajo para el cerebro que simplemente nos vamos a ir desconcentrando para ir buscando nuevos estímulos en cualquier otra cosa. Entonces por estas razones también la voy a poner en meh. Ahora los bancos de preguntas. Los bancos de preguntas son muy buenos. Esa es la forma en cómo ya dejamos a un lado la teoría y empezamos a aplicar lo que supuestamente entendimos. O sea, ahí nos damos cuenta si realmente eso que leímos acá en un libro somos capaces de aplicarlo en la vida real, o sea, lo realmente importante. Funciona muy bien para saber en qué estamos bien, pero también en qué estamos horribles. Es un método muy efectivo porque acá casi que nunca se puede responder las cosas por memoria, sino que solamente podemos responder si sabemos las cosas, si realmente las entendimos. Y si realmente las entendimos significa que es muy poco probable que se nos olviden. Además de que si tuvimos buena esa pregunta, pues listo, ya sabemos que vamos a tener buena esa pregunta, digamos que casi siempre. Pero además si la tenemos mal, vamos a buscar la respuesta correcta a esa pregunta, o sea, nos vamos a devolver a la teoría, vamos a volver a investigar para buscar en qué fue que la cagamos. Entonces al volver a hacer esta retroalimentación, ahí vuelve a mejorar nuestra retención en la cabeza. Entonces ahí muy efectiva. Y por esto todavía no sé bien si ponerla en lo más alto o en muy buena. Creo que por ahora, de pronto lo cambio más tarde, pero por ahora lo voy a poner muy buena. Bueno, ahora el siguiente son los mapas mentales. Si son personas que se ubican muy fácilmente en las imágenes, que generalmente se acuerdan en qué parte de la hoja está la información, los mapas mentales son excelentes para ustedes. Y no solamente es una ayuda extra porque además de acordarnos en qué parte de la hoja estaba la información, también es necesario, digamos, para poder hacer un buen mapa mental, saber de qué estamos hablando. Es una forma muy fácil de llegar a integrar todos los conocimientos, porque todo lo que ponemos en ese mapa mental tiene que estar relacionado con algo que ya había previamente. O sea, una vez ya hemos leído todo, ya repasamos todos los libros, todos los artículos, lo que sea, cerramos esos artículos o esos libros y empezamos con el mapa mental, con el coso cerrado. Entonces cada información que vamos a poner tiene que estar sí o sí conectada a través de una línea con algo que ya había previamente. O sea, es una muy buena forma de aplicar el Active Recall. Pero lo que no es tan bueno es que puede que nos quite muchísimo tiempo. Es posible llegar a hacer un mapa mental desorganizado y feo solamente con lo más importante. Pero si empezamos a hacer un mapa mental, generalmente vamos a empezarle a hacer dibujitos, vamos a empezarle a hacer maricaditas, empezar a colorearlo, y esto simplemente nos va a quitar muchísimo tiempo. O sea, la gente se mete mucho en el cuento cuando está haciendo un mapa mental para hacerlo bonito y organizado, cuando realmente ese no es el principal objetivo. O sea, puede que sirva porque va a ser más fácil de encontrar la información o de acordarnos de dónde está la información, pero no es esencial. Y por este motivo, como hay que encontrar un balance entre hacer un buen mapa mental y, digamos, algo que no consuma tanto tiempo, pues lo voy a poner en bueno, ¿cierto? Porque no es tan fácil llegar a encontrar ese balance. O hacemos un mapa mental que nos sirva, o hacemos un mapa mental que nos quita mucho tiempo, muy bonito. Listo, ahora sí llegamos a Active Recall. Entonces Active Recall es el proceso en que nosotros conscientemente forzamos a nuestro cerebro a llegar a recordar cosas que están metidas por allá en la cabeza. Entonces si por ejemplo estamos leyendo un libro o estamos en clase, lo más probable es que la mayoría de esa información se les vaya a olvidar al final de esa sesión. Pero si yo los cojo y les empiezo a hacer algunas preguntas acerca de ese tema, ahí están obligados a conscientemente buscar esa información en su cerebro que acaban de ver para poder responderme las preguntas. O sea, están haciendo un recuerdo activo, están recordando activamente.
Active Recall. Y al hacer esto y de forma constante, nos va a mejorar muchísimo a retener la información en la cabeza y a realmente llegar a entenderlo. Pero obviamente mucha más información en este video. Y una forma muy buena de ir aplicando el Active Recall es, mientras estamos en clase, ir genuinamente haciendo preguntas acerca del tema. Preguntarnos el porqué de las cosas todo el tiempo. Y al hacer esto constantemente, vamos a crear un banco de preguntas excelente para el momento en que tengamos ya que estudiar para el examen. Entonces en ese momento nos tenemos que preguntar, ¿puedo responder esto? ¿Lo entendí realmente? ¿Soy capaz de explicarle este mismo concepto a una familia, a mi familia o a un amigo? Y por esto Active Recall va lo más arriba, porque es eficiente, es efectivo y es una excelente forma de estudiar. Enseñar a otros es una muy buena forma de estudiar. Si le vamos a enseñar a alguien, significa que tenemos que ser muy buenos en ese tema y realmente entenderlo a profundidad. De lo contrario, va a ser imposible que esa otra persona nos entienda algo. Si le estamos enseñando a alguien y esa persona nos entiende perfectamente, pues ahí significa y nos demuestra que somos expertos, o no expertos, sino que entendemos muy bien el tema, ya a una buena profundidad para el punto de llegar a explicarle a alguien. Y por eso es que es muy efectivo. En términos de eficiencia ya depende mucho del grupo con el que estén. Si son muchas personas, lo más probable es que la conversación no fluya y pues nos consuma mucho tiempo siendo poco eficiente. Pero si son pocas personas, tipo, no sé, 4 personas, donde saben que entre ustedes tienen el mismo nivel o un nivel muy parecido, pues ahí va a ser mucho más eficiente. Porque todo va a ir mucho más fluido porque se entienden entre ustedes. A mí personalmente me gusta muchísimo esto de enseñar a mis amigos y de que me enseñen. Cada vez antes de un examen, o sea, el día antes del examen, siempre o casi siempre me reúno con una amiga para hacernos preguntas, para yo enseñarle cosas que yo no he entendido o que ella me enseñe cosas que yo no he entendido. Y eso me ha servido muchísimo. Entonces por esto va en muy bien. El siguiente es estudiar con música. Yo personalmente pocas veces estudio con música y cuando lo hago es cuando ya estoy mamado de estudiar y cuando sé que la concentración no tiene que ser el 100%. Ahí ya pongo algo de música. Y siempre me aseguro que la música que pongo no tenga letra ni que yo me la sepa. Hay diferentes estudios que han demostrado que los estudiantes que estudian escuchando música con letra tienen peores resultados que los que escuchan solamente música pero sin letra. Y pues que no me lo sepa porque simplemente voy a empezar a cantarlo o a tararearlo. Por eso la pongo en normal, o sea, en promedio. Porque no está ni bien ni está mal. Está como ahí, o sea, existe. Ahora sigue volver a ver las clases. Yo creo que jamás he repetido una clase. Jamás. Me parece una perdera de tiempo. Solo he usado eso de las grabaciones de clases pues por la virtualidad cuando no fui a la clase la primera vez, pero jamás a repetirlas. Y eso lo digo porque para mí personalmente las clases son más que todo algo introductorio. No es algo donde profundicen tanto. Obviamente no todas las clases, hay algunas en que son muy profundas que uno sale así violado de la cabeza. Son más que todo algo para darnos contexto, algo para orientarnos hacia qué debemos estudiar después. Si uno va a clase, ya luego es muy fácil coger un libro y empezar a profundizar y a estudiar ya las cosas como más detalladas. Pero si vamos a clase, luego volvemos a repetir esta clase, simplemente vamos a estar repitiendo esa introducción sobre la introducción, dejando los detalles y las cosas más importantes por fuera. Y por eso es que en la mayoría de las clases siempre el profesor va a decir profundicen en tal tema o revisen tal cosa en la casa, porque es que no da una hora, simplemente es imposible que en una hora o en 2 horas nos den todo el tema. Y por esta razón la pongo en meh. El siguiente es videos de internet. Puede ser algo como YouTube, Skillshare o cualquier otra plataforma de contenido educativo. Yo pienso que los videos son una muy buena forma o de introducirnos un tema, porque generalmente hacen estos videos como muy fácil de entender, como muy para dummies, o para ya reforzar lo que acabamos de estudiar. O sea, puede ser como una introducción o como una condensación de todo lo que hemos visto, o sea, en una conclusión, una de las dos. Y si lo ponemos en por 2 o en por 1.5 va a ser muy eficiente. Puede que no retengamos tanto la información porque es una actividad muy pasiva, pues solamente estamos viendo y escuchando pues algo que nos están diciendo, no estamos haciendo más. Pero por eso mismo digo que es algo que me funciona a mí, que lo recomendaría como una forma de introducir, de darnos contexto al tema o de concluir, como ya de listo, ya me mamé, ya estudié todo, veamos en una forma más chévere todo lo que acabo de estudiar. Aquí algo malo es que es posible que en algunas ocasiones no encontremos justo el video que queremos, con la información exacta que queremos, concisa. O sea que probablemente en algunos casos toque que pagar algo. Pero para mí, por ejemplo, la única herramienta que uso para ver videos es YouTube. Y pues me ha funcionado perfectamente. Entonces por esto lo pongo en bueno. Y la última es tomar notas. Probablemente es el método de estudio más usado por todo el mundo y a la vez de los métodos de estudio menos eficientes que hay. Como todos, yo caí ahí. Lo usé mucho en el colegio, lo usé a principios de la universidad. Y digamos que sí, puede ser algo bueno que nos metamos ese pajazo mental de que es bueno tener esos resúmenes ahí por si cualquier cosa. La cosa es que jamás los volvemos a revisar. Si mucho los revisamos solamente para estudiar para el examen. Entonces
digamos que el balance riesgo, bueno, no riesgo, el balance pros, cons no es tan bueno. Es algo que nos toma muchísimo tiempo solamente para revisarlo una vez para el examen y ya, y se desaparecen. Y muchos dicen, es que cuando estén en clínicas me van a servir mucho estos resúmenes porque esta es lo más importante. Y van a ver y no. Lo que la gente va a hacer en ese momento es o buscar en el libro que está leyendo o simplemente buscarlo en Google directamente. Y por lo menos en medicina, pero que me imagino que esto aplica para cualquier otra carrera, la verdad, hay tanta información que es imposible llegar a tomar nota de cada cosa que nos encontremos. Y por esto la voy a poner también en MEG, porque creo que hay más cons que pros. Y esa es mi lista final, así quedaron las cosas. Active Recall y Spaced Repetition en lo más alto, aprender de memoria, releer las notas, releer las clases y hacer notas en lo más abajo. ¿Qué cambiarían ustedes de acá? ¿Cómo lo harían ustedes? Si te gustó este video, entonces probablemente también te va a gustar 9 formas de aplicar el Active Recall y cómo tomar verdaderamente notas efectivamente. La próxima semana también un muy buen video acerca de estos métodos de estudio, entonces suscríbanse para que no se los pierdan, denle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube, para que les llegue a muchísima más gente. Cualquier duda déjenla abajo en los comentarios y como siempre nos vemos en una semana. Chao.